Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas. Presenta el tratado oculto, el tratado secreto entre México y Estados Unidos que ha terminado y que podría ser la verdadera razón por la cual Estados Unidos pretende entrar a México. Este acuerdo ha terminado y pone en libertad a México de muchas cláusulas injustas. Terminó hace 2 años y casualmente ahora Estados Unidos está presionando, quizá con la intención de que México vuelva a firmar un tratado similar, quizá con otras intenciones. Bueno, pues ¿cómo se llama? Se llama el Tratado de Bucareli. Se llama así porque la firma final la realizaron en una oficina que estaba en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. Entonces, ahí se llevó a cabo esta firma o esta entrega del destino y la libertad de México. Bueno, este tratado ya se venció, pero vamos a hablar de él. Es un secreto a voces, existe pero no existe, está aceptado pero luego dicen que no es tan cierto, es como un misterio. Hay muchísima documentación que prueba la existencia, hay mucha bibliografía acerca. Y se trata de un acuerdo que una parte fue pública y lo demás fueron cláusulas secretas. Desvivieron a mucha gente que se opuso a él. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que estaba como presidente Álvaro Obregón y estaba buscando la aceptación del gobierno de Estados Unidos para que lo reconocieran ya como presidente. México llegaba o tenía 6-7 años de haber terminado la Revolución Mexicana, había un clima de inestabilidad política y Álvaro Obregón lo que quería era el apoyo y el respaldo de Estados Unidos y supuestamente pedir dinero a Estados Unidos y también el apoyo, un tratado comercial y todo eso. Entonces empezó a haber una serie de negociaciones con el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Warren Harding. Entre las negociaciones que se hablaban era precisamente que Estados Unidos estaría pidiendo pues que quitaran del camino a Francisco Villa, o sea que lo desvivieran, bye, por el incidente de Columbus, o sea a uno de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana, pues un presidente llamado Obregón lo mandó desvivir para darle gusto a Estados Unidos. En fin, efectivamente el 20 de julio de 1923 pues lo desvivieron en Parral, Chihuahua. Después de eso empezó ya la negociación, pero resulta que cuando estaban en la plena negociación el presidente de Estados Unidos también lo se murió repentinamente y fue sustituido por otro llamado Coolidge. Este señor Coolidge, apellidado, pues ya llegó con otras expectativas y con otras exigencias. Entonces empezaron a poner todo lo que quería este señor, todos los acuerdos y las cláusulas. Cuando Obregón se lo presentó al Senado, porque era un tratado internacional, varios senadores cuando lo leyeron pues se opusieron, porque dijeron que era un trato injusto y que prácticamente era una traición a la patria. Entonces empezaron a organizar a que no iban a asistir al Senado, a que iban a difundir lo que Obregón estaba haciendo. Uno de ellos era un senador de Campeche llamado Francisco Fiel Jurado. Entonces empezó a decirle a los demás senadores: no podemos aceptar esto, es una traición, es evidentemente muy injusto, esto no puede permitirse, pues que lo desviven. Le dan 8 balacillos ahí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Pero no conforme, otros senadores también dijeron: yo no voy a aceptar esto es muy, muy injusto. Uno de ellos, llamado Enrique del Castillo, y de Alfonso Vázquez y Francisco Trejo, pues que los amenazan, los levantan, les hacen un trato especial y así a muchos senadores, así que con amenazas pues les callaron la boquita. Y entonces este tratado, una parte pasó por el Senado,
pero la mayor parte de las cláusulas nunca pasaron por el Senado y se han revelado cosas de personas que estuvieron en ese momento y que lo vieron pero que no estaban de acuerdo. Pero bueno, básicamente fue algo que se aprobó en secreto entre los presidentes de los dos países y era un tratado que era a 100 años, ya terminó en el 2023. Era un tratado evidentemente injusto. Primero pedían reconocer la deuda que Porfirio Díaz había dejado, pero ya hacerla más grande, reconocer más de lo que debíamos, como intereses o como sea, pero hacer más grande la deuda. Otras cosas que venían pues eran peticiones o exigencias para pagar una supuesta indemnización por haber afectado los daños de particulares y de empresas estadounidenses durante la Revolución Mexicana. También había cláusulas que estaban contradiciendo a los artículos de la Constitución, por ejemplo el artículo 27. Entonces, que no se aplicara el artículo 27 en materia petrolera y agraria para los estadounidenses, de manera que los estadounidenses pudieran adquirir un sinfín de tierras, que no hubiera límite y que no estuvieran sujetos a la Constitución. También que se les diera la concesión de los pozos petroleros a las empresas estadounidenses de forma o con condiciones muy injustas. También atentaron contra la soberanía económica y tecnológica, pues se le daría preferencia a las empresas estadounidenses sobre las empresas mexicanas. También lo que se ha hablado es que en ese tratado se limitaría la inversión y el desarrollo de ciencia, tecnología, evitando que las empresas tecnológicas en México pudieran desarrollar y obligándolos siempre a comprar tecnología estadounidense, que México quedara sometido a hacer manufactura y a comprar cualquier artículo de tecnología o artículo o bienes militares a Estados Unidos, que México no pudiera fabricar armas o armamento ni adquirirlo donde quisiera, sino siempre estar sometido y dándole preferencia a las empresas estadounidenses. Tampoco apoyar a sus científicos, detener el progreso tecnológico, todo siempre porque se le daría preferencia a Estados Unidos. Eso fue lo que aceptó Obregón y lo que firmó en ese tratado. Y hay otras cláusulas que no sabemos porque son secretas y confidenciales. Entonces, ¿por qué aceptaron un tratado tan injusto? Pues, no sé, la avaricia de Obregón de querer ser reconocido. Y lo más curioso es que el gusto le duró un año, porque un año después de que firmó este tratado, pues dejó de ser presidente y a los pocos años lo desvivieron. Entonces, pero el tratado pues se mantuvo vigente hasta el 2023. Cuando se venció, estaba Biden y ya no se hizo mención abiertamente, públicamente, de que quisieran volver a firmarlo o que quisieran obligarnos a firmarlo. Le preguntaron una vez a AMLO en la mañanera sobre ese tratado, porque ya se venció. Y él dijo que ese tratado no era del todo cierto, que porque nunca lo había aceptado el Senado, y eso sí, pero que de todas maneras no estaba vigente y ya. O sea, dio una respuesta como decirlo un poco evadiendo el tema. Pero bueno, ya no se ha sabido más, que en ese momento Biden ya no quiso sacar otro o intentar obligarnos a firmar otro. Y AMLO pues tampoco, ¿no? Entonces, de esta manera México habría quedado libre, o entre comillas libre, para que a partir de ahora México pueda fabricar tecnología, desarrollar la ciencia, cosas militares y demás. Incluso ya podría desarrollar pues cualquier empresa, porque ya no está sujeto, y también podría estar con la libertad de hacer acuerdos comerciales con otros países. Antes no se podía, o con países, pero sí se podía hacer con otros países, pero siempre con la aprobación de Estados Unidos, a eso me refiero. Entonces, bueno, ya se acabó ese acuerdo, ya terminó, y quizá esa es la razón
por la que Estados Unidos está presionando. O sea, lo que quiere es que México, una de dos, o vuelva a firmar o agarrar otro pedazo del pastel, o sea, quitarnos otro pedacito de otros estados, ¿no? Los del norte. Entonces, bueno, pues ese es el tratado de Bucareli. Hay mucha bibliografía, muchos periódicos, revistas han hablado de él. O sea, es algo del que se conoce que existió, pero no se sabe como tal todos los acuerdos y todas las cláusulas a las que fue sometida México. Y en ese caso, pues explicaría por qué precisamente a los científicos mexicanos nunca se les apoyó, hasta se les persiguió, y explicaría muchas cosas que pasan, porque México no ha logrado tener una estabilidad, y mágicamente ahora que ya se acabó esto, pues México como que ya estaba avanzando, como ya estaba logrando mantener bien una estabilidad económica, llevamos mejor, quizás, ¿no? Empiezan con los aranceles, con esto, con los castigos, para doblegarnos, no sé. Bueno, déjenme su opinión, este canal es Presenta Historias Alternativas, no olviden suscribirse y ayudarme a compartir.